Dios. A Dios sea toda la gloria. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 1, capítulo 5 del libro de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dile al hermano que está a tu lado, ¿qué clase de cara de santo tú tienes? ¡Aleluya! Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta maravillosa mañana. Te rogamos, Dios eterno, aleluya, tu presencia, Señor, impartiéndonos, aleluya, esta enseñanza, la cual, Dios mío, sabemos, tenemos la certeza y la convicción, aleluya, que tú nos quieres ministrar, Padre, en esta mañana para la gloria y para la honra de tu nombre. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas, toda obra del mal y todo lo que haya venido a querer robar el gozo, todo lo que haya querido venir a robar la palabra, yo lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo.
Señor, impártenos, Dios mío, tu poderosa palabra bajo tu gloriosa presencia. Necesitamos ser enseñados por ti, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, toda la exaltación por los siglos de los siglos. Y a ti, buen Dios, te decimos amén y amén. Pueden sentarse, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Queremos estar, aleluya, impartiendo de parte del Dios del cielo y de la tierra su poderosa palabra bajo el título Días Malos. Gloria al Señor. Y bajo el tema, aprovechando bien el tiempo. Dile al hermano que está a tu lado, en días malos hay que aprovechar bien el tiempo. Porque aunque los días sean malos, si yo aprovecho bien el tiempo, para mí va a ser bueno el tiempo en medio de días malos. Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria. Gloria al Señor. Hace un tiempo, quizás un par de años o más, Dios le daba una palabra a mi amada esposa. Y como ella sabe, para la gloria del Señor, que yo tengo buena memoria, aún sin anotar, lo que es de Dios yo me lo meto en el corazón. Y Dios le daba una poderosa palabra con respecto a que a mal tiempo, buena fe. No sé si ya se acuerda de esa palabra. Aleluya. Pero cuando los días son malos, aleluya, nosotros debemos entender que hay cosas, aleluya, que nos tocan hacer para aprovechar bien el tiempo en medio de días malos. Y hace un tiempo atrás, menos tiempo de lo que hablaba con respecto a mi esposa, nuestro amado pastor nos predicaba bajo el título A mal tiempo, buena cara. ¿Recuerdan esa prédica? Gloria al Señor. Yo tampoco anoto, pero yo lo que es de Dios, dile al hermano que está dentro, lo que es de Dios, métetelo en el corazón. Porque tú no siempre vas a tener el papel en la mano, tú no siempre vas a tener la Biblia en la mano. Por eso Pablo aconsejaba que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Porque ahí es donde tiene que estar la palabra de Dios. Aleluya, porque cuántos papeles
hermanos. Nosotros podemos ver en toda esta lectura del capítulo 5, versículo 1 al 20 del libro de Efesios, cómo Dios nos ministra algo muy poderoso, y es en la manera que nosotros como hombre y mujer de Dios debemos andar, debemos transitar. Y quiero introducir esto antes de llegar al tema que nos ocupa, porque es necesario que tú y yo sepamos cómo andar en medio de días malos. Para poder aprovechar bien el tiempo, yo primero tengo que saber cómo yo tengo que transitar en este peregrinar que nos toca a cada uno de nosotros en esta tierra, para yo después saber cómo puedo aprovechar bien el tiempo. Porque una cosa manifiesta o refleja la otra. Yo no puedo aprovechar bien el tiempo si no ando como hijo de luz. Yo no puedo aprovechar bien el tiempo si yo no ando en amor. Yo no puedo aprovechar bien el tiempo, aleluya, si yo no ando, aleluya, haciendo lo que Dios me manda hacer conforme a como está escrito en su palabra. Entonces Dios, aleluya, nos introduce algo muy poderoso antes de llegar a enseñarnos cómo se aprovecha bien el tiempo en medio de días malos. Dile al hermano que está a tu lado: yo espero que tú sepas que estamos en días malos. Y para los que anotan, nosotros podemos ver cómo Dios en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. A mí me impacta cómo Esteban Daniel me quiere imitar en todo. ¿Por qué? Porque soy su papá y él quiere parecerse a su papá. ¿Cuántos de acá tenemos un padre? Dígale al hermano que está a tu lado: imítalo. Imitando, aleluya, al Padre eterno, nosotros como hijos tenemos que ser imitadores de nuestro Padre. Y para yo poder ser imitadores de nuestro Padre, para usted y yo poder ser de esta manera, nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre. Nosotros tenemos, aleluya, que tener una relación con nuestro Padre. Esteban Daniel sabe, aleluya, con 6 años lo que a mí me agrada y lo que no me agrada. Él sabe cómo me gusta vestirme y cómo me gusta que se vistan ellos. Pero hay un papá, aleluya, que se rige por las Sagradas Escrituras para que sus hijos se vistan. Entonces tú y yo tenemos que entender, aleluya, que para poder llegar a aprovechar bien el tiempo, primero yo tengo que ser hijo de un padre. Primero yo tengo que imitar, aleluya, a ese papá. Y hoy por la mañana él me miraba y le decía a su mamá: búscame esta ropa. Le volví a mirar: mamá, esa camisa no, porque no se parece a la de mi papá. Búscame la ropa de pastor, decía él. Y ahí empezó Esteban con su A y su mamá. Ahí a Dios dale paciencia. ¿Cuánto quiere la paciencia de Dios? Dile, es necesario que tengamos paciencia. Aleluya, no solo para enseñar, aleluya, sino también porque la Biblia dice que con fe y con paciencia se alcanzaron las promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar promesas de Dios aquí? Dile, pues hace falta que tengas paciencia además de fe. Y así, aleluya, él quería vestirse como yo, quería imitarme.
a ese Padre. Y una vez que Dios nos dice esto en el primer versículo, comienza a desarrollar en los versículos que le siguen al versículo 1 de qué manera nosotros debemos andar, aleluya, siendo imitadores de Dios. Dile al hermano que está a tu lado, como hijos de luz. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos de luz en medio de días malos, en medio de tinieblas. Tú y yo tenemos que ser una luz encendida en medio de todo lo que hoy, aleluya, se está viendo, se está escuchando, aleluya, en todos los medios, y donde quiera que tú te paras, tú escuchas, tú ves, aleluya, situaciones que te hacen ver que los días son malos. Entonces tú y yo, como hijos de luz, tenemos que ser luz en medio de días malos. ¿Por qué? Porque cuando otros anden en tinieblas, en medio de las tinieblas, ellos van a querer ver luz en medio de las tinieblas. Y ahí nos van a tener a ti y a mí como luz para ellos poder, aleluya, guiarse a puerto seguro como se guían los barcos en medio de las tinieblas de la noche, cuando hay, aleluya, un faro encendido y ellos saben que en dirección a esa luz, que en dirección a ese faro van a puerto seguro. Y hay mucha gente queriendo ir a puerto seguro, pero para eso hace falta alguien como tú y alguien como yo que, siendo hijos de luz, les pueda llevar a puerto seguro en medio de días malos. Dice el versículo 2, andad en amor. Si Dios es amor y Él es mi papá y yo soy su hijo, yo tengo, aleluya, que tener amor. Entonces, el amor para quien Roy, bueno, se lo voy a resumir así muy pequeñitamente, porque estoy en la parte introductoria del mensaje y no quiero extenderme aún cuando esto es importante, aleluya, para poder yo saber cómo voy a aprovechar bien el tiempo. Pero es necesario que nosotros sepamos, aleluya, que Dios nos mandó a amar aún hasta nuestros enemigos. Dile al hermano que está a tu lado, ama aún hasta tu enemigo. Todos sabemos que el primer gran mandamiento tiene que ver con amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente, toda el alma, aleluya, con todo el corazón. Bendito Dios. Y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Aleluya. Pero cuando nos toca amar al enemigo, ahí es donde el cristiano se va para los pies y el impío para la cabeza. Es por eso que yo le aconsejaba a usted el viernes que cuidado con hacer como Pedro cuando fue a defender al maestro, que sacó la espada y le llevó la oreja a un soldado. No, deja que la gente diga lo que le dé la gana de decir. Yo soy el Dios que yo he creído y yo soy el Dios al cual yo le sirvo. Aleluya. Y el diablo está ansioso por ver en qué me coge una falta, pero ese gusto yo no se lo voy a dar, porque yo tengo un padre y yo soy un hijo para poder imitar a ese padre en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Mira al hermano que está a tu lado, imita a tu padre. Entonces, aleluya, Dios también quiere que andemos en acción de gracia. Tenemos que ser agradecidos. Usted y yo no estamos aquí por gusto en esta mañana. Como usted no está por gusto, aleluya, en el lugar donde Dios lo tiene, sea en su vida secular, en su trabajo, para que me entiendan los que no entienden esta parte de la terminología, o puede ser, aleluya, en cualquier lugar donde tú te encuentres, tú tienes que ser agradecido. Yo tengo que ser agradecido. Digo al hermano que está a tu lado, tenemos que ser agradecidos. Gloria al Señor. Y dice el versículo 4, que es acción de gracia, el 15, andar como sabios.
examine cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Dios nos manda a andar en estos días malos como sabios. Usted sabe, aleluya, el concepto de necio. Yo se lo voy a decir de esta manera para que lo entienda. Hubo alguien que llegó a una bodega neciamente, bajo la necedad, y le dijo al bodeguero: yo quiero que me vendas ese pedazo de queso. Y el bodeguero le dijo: varón, eso no es queso, eso es jabón. Oiga, que le dije que yo quiero que me venda ese pedazo de queso. Y el bodeguero le volvió a repetir que eso no era queso, sino jabón. Y hasta que el hombre insistió tanto en su necedad, el bodeguero le trae el jabón, se lo da, el hombre le paga y delante del bodeguero le da una mordida. Y miró al bodeguero y le dijo: sabrá jabón, pero es queso. En otras palabras, el necio siempre va a ir en contra de la verdad. Déjame resumírtelo más escuetamente. El necio siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, son días para que tú y yo no andemos como necios, sino como sabios, con la sabiduría que Dios nos da conforme a como está escrito en su palabra. Para que nosotros podamos decir a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. No que le des una mordida a lo malo diciendo que es bueno, aunque parece malo. No sé si me están entendiendo. Aleluya, pero yo lo que quiero que tú entiendas, que Dios quiere, aleluya, que en medio de días malos, tú y yo aprovechemos bien el tiempo. Pero para poder aprovechar bien ese tiempo, tenemos que sabernos cómo conducir en esos días malos. Hasta ahí están conmigo. A mí me gusta enseñar, hermano, para que todo el mundo aprenda. Aleluya, yo tengo paciencia aquí para estar toda la mañana si usted quiere, pero yo lo que quiero es que usted se vaya de aquí con un mensaje de parte de Dios en su corazón, para que usted entienda de qué manera tiene que transitarse en medio de días malos. Cómo Dios quiere que andemos tú y yo en medio de días malos. Y lo otro es, en el versículo 16, capítulo 5, de ese mismo libro de Efesios, cómo Dios quiere que andemos en medio de días malos, aprovechando bien el tiempo. Y ahora voy a caer en el tema que nos ocupa en esta mañana. ¿Cómo yo puedo aprovechar bien el tiempo? Nuestro amado hermano y diácono Alexander el viernes disertaba muy brevemente acerca del tiempo de Dios, de esperar en Dios. ¿Cómo esperar en Dios? Y mientras yo estaba allí sentado, Dios trataba conmigo y yo le dejaba allí una pincelada cuando me entregaban el micrófono terminando la prédica, porque ya Dios me ministraba, aleluya, con esta palabra. Bendito Dios. Y nosotros a veces, un poco que se nos hace difícil esperar en el tiempo de Dios para lograr algo. Y hay cosas en las cuales tú y yo, y él ponía de ejemplo, tenemos que saber esperar en Dios, y yo se lo ilustraba con lo que Dios hace mucho tiempo me lo hacía ilustrar a mí. Aleluya. Pero hay otras que para ellas siempre va a ser el tiempo. Se lo explico. Hay cosas que nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios, pero hay otras en las cuales Dios nos dice: estás en el tiempo.
en las cuales Dios nos ha dicho, estás en el tiempo. En las cuales Dios nos dirá, estás en el tiempo. O sea, que esto que Dios nos va a enseñar en esta mañana, para aprovechar bien el tiempo, aleluya, es algo que siempre tiene que estar, aleluya, para yo poder aprovechar bien el tiempo. Y dice, aleluya, el primer libro de Crónicas, capítulo 5, capítulo 16, disculpe, versículo 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice allí, aleluya, buscad a Jehová y su poder. Y luego de una coma, a lo que los que estudiamos Biblia le llamamos inciso B, dice, buscar continuamente su rostro, buscar continuamente su presencia. Entonces, para yo poder aprovechar bien el tiempo en medio de días malos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar continuamente el rostro del Señor. Dice en días malos, dice en días buenos, dice ayer, hoy, mañana, no. Dice continuamente buscar el rostro del Señor. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, usted y yo tenemos un orden específico, aleluya, en el cual Dios nos está ministrando en esta mañana, en medio de días malos, para que tú y yo busquemos el rostro del Señor continuamente. Ahora bien, ¿cómo yo puedo buscar ese rostro del Señor continuamente? ¿Y de qué manera? ¿Cómo puede ser posible que yo continuamente busque el rostro del Señor si yo tengo que proveer para mi hogar, si yo tengo que buscar el alimento, si yo tengo que atender el negocio, si yo tengo que atender a mi esposa, si yo tengo que atender a mi familia, si yo tengo que atender a mis hijos? ¿Cómo, hermano Rodi, de qué manera yo puedo continuamente buscar el rostro del Señor cuando estas cosas, dice Dios, que también yo tengo que dedicarle tiempo? Dile al hermano que está a tu lado, abre los oídos que Dios te va a hablar. Dice la Biblia, Efesios 6:18, orando en todo tiempo. ¿Cómo podemos buscar el rostro del Señor? Orando en todo tiempo. Se lo traduzco al lenguaje del cielo. Intimando, comunicándome, teniendo comunión con Él continuamente. Aunque yo salga a buscar la provisión para mi casa, aunque yo salga a buscar el alimento para mi hogar, aunque yo salga a buscar los víveres para mis hijos, aunque yo salga a buscar para mi esposa lo que ella necesita, pero en todo ese tiempo en que yo estoy en esto, yo puedo estar orando a Dios. ¿Cuántos pueden entender eso? Y el hermano que está al lado, orando en todo tiempo. ¿De qué manera podemos orar en todo tiempo? Dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el hermano que está al lado, días malos, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo? En la oración. ¿Cómo? Con
siguió para su trabajo. Pero si yo voy para mi trabajo, Señor, gracias. Dios mío, Padre eterno, yo te necesito. Tú eres todo para mí. Yo, Pablo, yo necesito que tú me guíes, que tú me direcciones, que tu presencia sea conmigo. Y yo en todo tiempo, aleluya, voy orando. Aleluya, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice la Biblia que velando en toda perseverancia en ello. O sea que yo tengo que perseverar en hacer esto para poder entender que me conviene buscar el rostro del Señor continuamente. En todo tiempo. Dile al hermano que está a tu lado, días malos, aprovechando bien el tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, predica la palabra, instando a tiempo y afuera de tiempo. Dile al hermano que está a tu lado todo el tiempo. Predica la palabra. En medio de días malos que yo tengo que hacer, además de orar, predicar la palabra, instando a tiempo y afuera de tiempo, redarguyendo, corrigiendo con sana doctrina. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Diga hermano que tú aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. A Dios sea toda la gloria. Gloria al Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ustedes saben, aleluya, cómo fue destituido el diablo de la gloria del Señor, de la presencia de Dios, siendo el querubín más hermoso. Aleluya, creado por Dios. Cómo él fue destituido, hermano. Y Jesús lo describe de una manera tremenda. Dice que cuando él mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, a poner las manos sobre los enfermos, a que levantaran paralíticos, a que resucitaran a los muertos, a que le dieran vista a los ciegos, audición a los sordos, aleluya, a limpiar a los leprosos, echar fuera demonios, dice que hubo algo, aleluya, que descendió como del cielo, como un rayo. Y fue, hermano, el diablo, aleluya, cuando fue. Por eso le dijo, pero yo soy. Sí, porque el asunto es que nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso, aleluya, que él, antes que salga el nacido, ya le está poniendo el parche. Porque Dios todo lo sabe. Y Dios sabe que vamos a tener un adversario. ¿Desde cuándo, Rodi? ¿De ahora? No. Desde el principio ya le estaba en el jardín del Edén, aleluya, engañando a Eva y a Adán para sacarlos de ese lugar, aleluya, del propósito del cual Dios lo tenía. Es por eso, aleluya, que si hoy podemos decir que los días son malos, hermano, es porque el diablo es el príncipe de este mundo. Y toda la maldad que usted ve, nunca la vea ni la fije en una persona, porque se va a amargar con esa persona. Hubo alguien que en estos días se me levantaba de parte del diablo, 2 madrugadas seguidas, una el martes y otra 3 días después el viernes, una a la medianoche y otra a las 4:24 de la mañana,
el diablo sabía la palabra que Dios me había dado. Aleluya. Entre otras cosas. Ahora no lo voy a explicar. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Pero ya Dios me dijo cómo yo puedo enfrentar en estos días malos a ese tipo de gente que se deja usar por el diablo para querer estorbar el propósito que Dios tiene con otro en esta tierra. Y Dios me lo hace saber en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, cuando nos dice, nos enseña a partir del versículo 10 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, tu lucha no es contra el vecino. Dile, a él lo tienes que bendecir. Por él tienes que orar. A él tienes que amarlo. Tu lucha no es contra el director de tu trabajo, contra el director de la empresa, contra un tío, una prima, un primo, una suegra, un suegro. Tu lucha no es contra esa gente. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, y contra la muerte de maldad en las regiones celestes. Esa es tu lucha, esa es mi lucha. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, espérate que yo vi eso, pero mira, ahora os doy. Y yo voy a ver cuántos van a recibir lo que Jesús nos está dando. Dice, ahora os doy poder y autoridad para hollar, para que entiendan lo que no pueden saber ahora quizás, aleluya, lo que es hollar es pisotear. Le doy poder y autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. O sea que en medio de días malos, tú y yo tenemos, aleluya, de parte de Dios, poder y autoridad. Por eso leíamos en Salmo 34, aleluya, lo que dice la Biblia con respecto a buscar a Jehová y a su poder. Y luego dice, buscar continuamente su rostro. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios, a su poder y su rostro? En medio de días malos, yo tengo que aprovechar bien el tiempo. Y ahí, aleluya, nosotros podemos ver de esta manera cómo hay un Dios que está ocupado en que nosotros podamos entender la revelación del conocimiento de su palabra para poder actuar en medio de días malos. Entonces, ¿se están entendiendo hasta aquí? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Aleluya! Pero también Lucas 21:36 dice, velad, pues en todo tiempo orando, para que seáis dignos de escapar de lo que va a venir. El velar al cual Dios nos manda por medio de su palabra, y estas fueron palabras textualmente, aleluya, de Jesús a sus discípulos. Gloria al Señor. Este velar es de mantenernos apercibidos todo el tiempo. No es, aleluya, de vigilar como lo estamos haciendo en estas 90 noches, aleluya, porque usted tiene que tener un momento de dormir, usted tiene que tener un momento de descansar. De hecho, cuando el diablo se me levantó en la madrugada, aleluya, en ese momento yo estaba durmiendo con mi esposa, tanto a la medianoche como a las 4 y tanto de la mañana. Yo no te puedo decir que estaba orando porque yo no te puedo mentir. Yo estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que dormir también. Tenemos que descansar también. Tenemos que darle tiempo a nuestra esposa también. Las esposas le tienen que dar tiempo a sus esposos también. ¿Está oyendo, Ibi? ¿No vino Iván? Aleluya, si vamos a ir a venir. Gloria a Dios. Hay que darle tiempo, hermano. ¿Entiende? Hay que darle tiempo a la familia. Hay que darle tiempo al descanso. ¿Cuántos estamos velando
noche. Aleluya, si hay uno al lado tuyo que no dijo amén, dile, te necesita Dios velando en este lugar. Pero este velar en el cual, aleluya, Dios nos quiere ministrar, es que todo el tiempo nos mantengamos apercibidos. Es que todo el tiempo nos mantengamos atentos. Mira, a mí me impacta cómo Dios escogió el ejército de Gedeón. Amén. Siendo el contrario un ejército muy numeroso, Dios nada más cogió de Gedeón 300 hombres, creo que fueron. No recuerdo bien la cifra, está por ahí. Aleluya. ¿Y usted sabe cómo lo cogió Dios? Dice, mira, llévalo para la orilla del río. Y el que se tire ahí a beber agua como un perro, deséchame ese, apártalo para allá. Pero al que venga y coja con sus manos el agua y se lo lleve a la boca, a ese ponlo en otro lugar. No sé si usted sabe cómo el siervo bebe agua de un río. Mira, el siervo, aleluya, cuando bebe agua de un río, y así las otras familias que tienen que ver con este tipo de animal, también lo hacen de la misma manera porque siempre están apercibidos, siempre están atentos. Y cuando ellos van al río a beber agua, usted lo ve con las flojitas así, mire, tipo antenas parabólicas. Si nada más hay algo fuera de orden ahí, aleluya, el enemigo no va a tener parte ni suerte con ninguno de esos animales. Y cuando Dios, aleluya, le dice esto a Gedeón, Gedeón lo hace. Porque Dios quiere que tú y yo nos mantengamos apercibidos en medio de días malos. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos velando en medio de días malos. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos, aleluya, atentos en medio de días malos, para que no me sorprenda, aleluya, el enemigo con ningún engaño. Dios, hermano, que está a tu lado, velando en todo tiempo. Aleluya. Dile, para que seas digno de escapar, para que seas digno de escapar. Gloria al Señor. Y otra manera que Dios quiere que nosotros busquemos su rostro, su presencia continuamente, aprovechando bien el tiempo en medio de días malos. Dice el Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego, ¿qué continúa diciendo? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Estoy fregando, mujer de Dios. Estoy lavando, mujer de Dios. Estoy friendo papa, mujer de Dios. Estoy haciendo un guiso de camarones, mujer de Dios. Estoy haciendo lo que me toca hacer como mujer de Dios. Estoy siendo sabia, estoy siendo entendida, estoy siendo prudente. Pero de todo eso yo me mantengo alabando a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Sí, porque el diablo es mentiroso. Por eso yo vine esta mañana de parte de Dios del cielo y la tierra a reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque es muy experto en engañar. Es muy experto en confundir. De tal manera que dice la Biblia que se disfraza como un ángel de luz para confundir. Fíjense si eres astuto. Pero como siempre yo le he dicho, según hace mucho tiempo Dios me ministraba en el libro de Génesis, cuando Dios, aleluya, creó todas las cosas, dice que a la serpiente la hizo más astuta que todos los animales del campo.
Y el hermano que tú no tienes cara de animal. Tú no tienes cara de animal. El diablo es más astuto que todos los animales del campo, pero si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, si usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, aleluya, el diablo no va a poder engañarnos, el diablo no va a poder confundirnos, porque hay un Espíritu Santo que dice la Biblia que nos revela toda verdad. Entonces usted y yo, aleluya, no estamos por debajo de la astucia del enemigo. Dile al hermano que está a tu lado, tú y yo somos más astutos que él. Y hay gente que tristemente se deja engañar. Y el diablo cuando viene a engañar, aleluya, a un hijo de Dios, casi siempre viene con la palabra a tentarlo. ¿Ves? Pero si Dios dice, varón de Dios, que tú tienes que proveer para tu casa, ¿cómo tú le puedes buscar continuamente? Dile al hermano que está a tu lado, me lo están enseñando en esta mañana. ¿Cómo es que tú le puedes buscar continuamente? ¿Cómo es que tú le puedes orar continuamente? ¿Cómo es que tú le puedes alabar continuamente? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dile al hermano que está a tu lado, que eres un mentiroso. Ay, mira, pero si con todo lo que tú tienes que hacer, mira que tú tienes que lavar, que atender a los muchachos, que preparar a tu esposo, que no sé qué, él te pone un listado más grande que el que tú tienes. Y ahí mismo, aleluya, te dice, tú tienes también que hacer esto, porque Dios dice que la mujer se tiene que ocupar de su marido. Dios dice que tiene que cumplir con un deber conyugal. Aleluya. Gloria al Señor. Después le predico de eso. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El hermano que está a tu lado, atiende, atento, que Dios no está hablando en esta mañana. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? No está hablando. En medio de 10 manos. Santo. Gloria al Señor. Qué lindo. Y también, aleluya, nosotros podemos entender de parte de Dios que dice la Biblia que Pablo y Silas, dice la Biblia que orando y cantando alabanzas al Señor, se rompieron las cadenas. No dice Pablo y Silas oró y se rompió las cadenas. No, revisa tu Biblia. Revísala muy minuciosamente. Aleluya. Revísala porque la Biblia es clara y orando quiere decir es mantener la oración, mantener la acción de mantenerte orando. Amén. Y dice la Biblia que Pablo y Silas estaban encadenados en un cepo después de haberle dado tremenda paliza que le dieron. Aleluya, pero ellos, aún con toda la paliza, aún con todo el lugar donde lo metieron, dice que lo más profundo de la cárcel, ellos oraban y cantaban alabanza al Señor de tal manera que todos los presos de la cárcel lo escuchaban. Al diablo le molesta que tú ores así. Al diablo le molesta que tú alabes así. Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria. Gloria al Señor. Yo disfruto aplastarle la cabeza al diablo. Yo lo disfruto. Dile al hermano que te lo disfrútalo tú también. Porque Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Y sus ataques, aleluya, la Biblia dice que ningún arma forjada contra su siervo prosperará. Dile al hermano que está a tu lado, que clase cara de siervo tú tienes. Él se puede levantar, pero en su intento ahí mismo se va a quedar debajo de nuestros pies. Diablo mentiroso. Reprendo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y cuando esta gente orando y cantando alabanza al Señor, dice la Biblia que se rompieron las cadenas. Y se quedó ahí la cosa. Dicen que se zafaron los cerrojos de las cárceles y todas las puertas se abrieron. Porque Pablo y Silas
Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que en medio de días malos, Tony, aprovechemos bien el tiempo. Está bueno ya de mentira, está bueno ya de justificación, está bueno ya de argumentos que el enemigo viene a poner para que tú y yo no busquemos a Dios continuamente. Está bueno ya de mentira para que el enemigo venga a querernos enseñar o a decir cómo nosotros tenemos que buscar a Dios. Si yo sé de qué manera lo tengo que hacer en medio de días malos. Aleluya. Dile al hermano que está a tu lado, aprovechando bien el tiempo. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia en el libro de los Hechos que orando hubo un terremoto. Aleluya. Aleluya. No es que oró y se produjo el terremoto. No. Orando, manteniendo la oración. Es por eso, aleluya, que esta iglesia, hermano, le mueve los cimientos de la cárcel del infierno. Diaria, nocturnamente, a toda hora. Aleluya, esta iglesia, hermano, reprende al diablo y a todos sus demonios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la vigilia. Mira, provocando terremotos, aleluya, en el infierno, hermano. Cadenas soltándose en el infierno. Puertas abriéndose en el infierno donde tiene tanta gente cautiva, en el vicio del cigarro, en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Pero orando, terremotos, sacudiones fuertes, violentos. Aleluya. Y el hermano que está a tu lado es manteniendo la oración. Dile, es manteniendo la alabanza. Es manteniendo la predicación de la palabra. Dile, en todo tiempo, aleluya, en todo tiempo, gloria al Señor. Y termino, para la gloria de Dios. En Efesios 5:20, terminando, aleluya, la lectura que leíamos al principio, dice, dando siempre gracias por todo a Dios y nuestro Padre, Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que tenemos que dar gracias? ¿Cómo? Siempre, en todo tiempo, tenemos que darle gracias a Dios, porque en medio de días malos, tú y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y concluyo, aleluya, diciéndote de qué manera, aleluya, nosotros podemos aprovechar bien el tiempo. Buscando a Dios continuamente, su poder, su rostro, su presencia, aleluya. Y de ahí, orando en todo tiempo, predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo, alabando al Señor continuamente, velando en todo tiempo, aleluya, y dando gracias al Señor en todo tiempo. Ponte en pie y vamos a orar.